con el tema del curso Estado, Gobierno y de Administración Pública. El trabajo que vamos a realizar hoy es la temática de la democracia latinoamericana en el presente periodo democrático. Y ¿ustedes me escuchan? Buenas noches. Muy claro, Lic. Sí, buenas noches, sí se escucha claro. No. Perfecto. Ahora sí se escucha bien. Bueno, ahora lo que tengo que encontrar es la presentación. Lic, los controles de la presentación le aparecen del lado izquierdo. Ahí si usted coloca el puntero del mouse, le aparece un 01 y una flechita hacia abajo. Ahí puede presionar usted y cambia la diapositiva. Si no le aparece, me dice y yo con mucho gusto se las voy cambiando. Ah, bueno, por favor. Bueno, la pregunta generadora número 1 dice, vamos a trabajar con un autor ecuatoriano, donde él inicia con: el diseño de las instituciones políticas debe tener en cuenta la necesidad crucial de facilitar la correcta conducción de la economía, en razón de que ella depende el progreso de los países, el bienestar de los pueblos, la legitimidad social del sistema político y la supervivencia de los gobiernos democráticos. Para mí, Osvaldo Hurtado plantea para el curso de Estado, Gobierno y de Administración Pública algo muy concreto y algo muy real. Que todo Estado, todo Gobierno y toda Administración Pública, un punto importante generador de bienestar es la economía, porque es donde se sustenta todo un desarrollo económico, social y además político. Y entonces él pone varias variables. Dice que una correcta conducción de economía, dice, de la economía, dice, depende el progreso de los países, el bienestar de los pueblos, la legitimidad social del sistema político y la supervivencia de los gobiernos democráticos. Son 4 variables importantes que, para ir definiendo el tema de la licenciatura en Administración Pública, a mi criterio, es muy importante tomar en cuenta, porque bajo esa perspectiva yo debo de trabajar todo el tema de la gestión pública. No sé si alguien quiere comentar. Siguiente, Axel, por favor. Cuando yo voy a ir hilando la pregunta generadora, la 1 con la 2 y las subsiguientes. Cuando Osvaldo Hurtado plantea el tema de la correcta conducción de la economía, insisto, plantea 4 variables importantes. Y entonces, en el texto, él plantea que las reformas económicas, políticas y sociales que no tengan en cuenta los datos de las realidades nacionales, en lugar de contribuir a resolver los problemas de gobernabilidad democrática de un país, podrían contribuir a exacerbarlos. En el fondo, cuando a los que no les gusta el tema económico, el tema de los datos estadísticos, acá se van a dar cuenta que un buen administrador público debe
de manejar, debe como de interpretar y debe de manejar los datos estadísticos de un país, de un departamento, de un municipio, de la manera más exacta. Por eso es que yo señalé que la función de la administración pública es un esfuerzo multidisciplinario y no hay una ciencia social que se arroje el tema de decir, yo sé, solo me valgo del derecho para interpretar y para conocer la administración pública. Y entonces aquí hay un tema clave que yo lo debo de manejar, que es el manejo de los datos. Cuando uno maneja los datos de población, datos de muerte, datos estadísticos, datos sobre el presupuesto general de país, cómo se diseña un POA, cómo se hace de la mejor manera algo de números, entonces Osvaldo Hurtado lo que plantea algo clave. El que no tengamos, que no tomemos en cuenta los datos de las realidades nacionales, no podemos dar un criterio de cómo fue antes, cómo está hoy y cómo debería de estar mañana. O sea, el antes, durante y después son temas claves con el manejo de los datos de las realidades nacionales. Quisiera, por favor, que alguien haga un comentario sobre las dos primeras filminas, porque es muy importante sus opiniones, porque si se dan cuenta, en el foro de discusión la mayoría escribe, lo cual me parece algo muy importante. Y como lo hacen escribiendo, así lo deberían de trabajar en el foro de discusión. A ver, yo no en esta videoconferencia. Siguiente, Axel, por favor. Cuando una parte del curso y esa inicia desde la bienvenida de la del curso de bienvenida, yo señalo que el tema de Estado, Gobierno y Administración Pública yo lo debo de manejar desde la perspectiva democrática. Y entonces, en la pregunta generadora número 3, a mí me llama la atención muchísimo el texto de don Osvaldo Hurtado. Dice que un aporte de la democracia es la búsqueda del bien común, la subordinación de los intereses particulares al interés público y la rendición de cuentas por parte de las autoridades, particularmente en cuanto al uso de los recursos económicos. Entonces, cuando yo vinculo eso con el Estado, Gobierno y Administración Pública, entonces, recuérdense lo que vimos el miércoles de la semana pasada y toda la semana de la semana pasada cuando trabajamos el texto de Reina Aguilera. Reina Aguilera trabaja el tema de la administración pública. Y Reina Aguilera plantea que una de las tareas fundamentales de la administración pública, que es el vínculo del Estado con la sociedad. Y entonces, ¿para qué? Para la búsqueda de la cohesión social. En la semana número 1, Peter Evans, un texto que nosotros vimos en la semana número 1, o sea, antes de la Semana Santa, por si no se recuerdan, dice que una de las tareas es buscar la cohesión social. La búsqueda de la cohesión social va por el bien común, va también la subordinación de los intereses particulares al interés público y por sobre todas las cosas,
la rendición de cuentas y la transparencia. Esos son temas claves y estratégicos que todo país democrático debe de trabajar. ¿Para qué? Que para la búsqueda de una eficiencia y eficaz administración pública en el uso de los recursos económicos, decisiones económicas. ¿Por qué? Porque es clave que nosotros tengamos la posibilidad que las autoridades digan cómo se están gastando el dinero, pero además no solo cómo se lo están gastando, sino que la manera como está impactando esa acción en el desarrollo económico y social. Porque yo me puedo gastar 500 quetzales en la compra de insumos en una municipalidad. Yo puedo decir que me estoy gastando esos 500 quetzales, pero si yo digo el cómo, por qué, dónde, la razón por la cual yo me estoy gastando esos 500 quetzales, es la razón de ser de una rendición de cuentas que va a impactar en el desarrollo económico social de la región, de mi municipio, de mi aldea, de mi caserío, etcétera. No sé si alguien quiere comentar algo. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, tengo una duda más que todo. Sí, Pedro. El título de la unidad dice la democracia latinoamericana en el presente periodo democrático. ¿Esto se refiere en general a la época contemporánea en la que vivimos? Sí, sí, mire. Específicamente de la temporalidad. Sí. Dele, Pedro. Le preguntaba. Ajá. Ahí ya se fue el audio, Pedro. Si quieres, si me lo escribe. Ya, Pedro, ahora ya lo escucho. Perdón, licenciado, como le decía, me surge la duda si se refería a esto al tiempo o a la época contemporánea de la democracia o habla de un periodo más corto de tiempo, porque según entiendo, los periodos democráticos pues han traído muchos cambios, han impulsado modelos como por ejemplo el burocrático que estamos dejando atrás para pasar a un modelo de Estado. Ajá. Entonces, esa era mi duda, licenciado. ¿A qué se refería con el periodo actual? Ya, es que, mire, don Osvaldo Hurtado, si no ha leído el texto, yo le recomiendo que lo lea completo. Osvaldo Hurtado se refiere más o menos al inicio del presente siglo XXI, más o menos por el 2003, 2005, pero hay unas variables que él toca que son contemporáneas todavía en toda América Latina. Digamos, el tema sobre la importancia de la institucionalización de los partidos políticos, la importancia de la consolidación de las instituciones políticas, la importancia de lo público para ir redefiniendo el tema de las políticas públicas, el tema, algo que yo he señalado en las dos primeras preguntas generadoras, el tema sobre que el interés particular esté muy por debajo de los intereses de Estado, el tema de la rendición de cuentas, el tema sobre la participación ciudadana, y al final del texto, don Osvaldo Hurtado plantea el tema de las reformas políticas
reformas económicas que todo país debe de llevar. Lo que uno de los grandes problemas contemporáneos en toda América Latina es que a nivel general, no lo voy a particularizar, pero a nivel general lo que se plantea es, digamos, para un país X, partiendo de México hasta Chile, ya tenemos democracia, entonces ya no es necesario evaluar, ya no es necesario revisar como que la constitución política, ni los niveles como de participación, ni los niveles como de gestión pública. Osvaldo Hurtado y el siguiente texto que vamos a ver sobre nuestra democracia de la OEA, lo que plantea es que se inició el proceso de democracia en América Latina en mitad, más o menos en 1980, 82 más o menos. Guatemala inicia en 1986 con el primer gobierno civil de don Vinicio Cerezo, pero lamentablemente una característica fundamental es que nosotros, los de América Latina, no nos hemos sentado a discutir o hacer como que una evaluación de qué es lo que está pasando. Y parte de mi discusión yo lo puse en la semana de discusión con la señora Rina Aguilera. En la medida que el Estado de Guatemala no impulse un proceso de evaluación de su gestión pública, de su Estado, de su gobierno y de su administración pública, no podemos atrevernos a decir para el 2030 el Estado de Guatemala o la sociedad guatemalteca va a tener estas características, porque si bien tenemos instrumentos como el CATUN 32 que da lineamientos, pero paralelamente el Estado de Guatemala y toda la sociedad en su conjunto deberíamos de construir por un cambio. Más o menos por ahí, Pedro. Pedro, ¿sí me escucha? Bueno, ¿todos me escuchan bien? Sí. Escucha, licenciado. Ah, bueno, perfecto. Ahora vamos con la pregunta generadora número 4. Dice, los logros alcanzados por determinados gobiernos no han podido mantenerse en el tiempo a lo largo de sucesivos periodos presidenciales por problemas de gobernabilidad que han impedido que el sistema democrático funcione óptimamente de manera regular. Ahí en la semana número 2, en el tema sobre administración pública, yo no sé si se recuerdan que en el foro de discusión varios de ustedes comentaron que una de las características de la gestión pública en Guatemala es que tiene una perspectiva de gobierno y no tiene una perspectiva de Estado. Y entonces, y si lo vinculamos con la pregunta generadora número 4, dice que los logros alcanzados por determinados gobiernos no han podido mantenerse en el tiempo a lo largo de sucesivos periodos presidenciales por problemas de gobernabilidad que han impedido que el sistema democrático funcione óptimamente de manera regular. ¿Por qué? Porque el sistema democrático o el modelo de democracia no está plasmado para trabajar de largo plazo. Estamos licenciado. Estamos trabajando bajo una perspectiva de corto plazo y no nos atrevemos a pensar en el largo plazo. Esa es una de las falencias, no solo del inicio de la democracia en Guatemala, sino que de muchos países de la América Latina,
que, que tenemos de que reevaluar la democracia como sistema de gobierno y por lo tanto hay una serie como de variables importantes como el tema sobre la gestión pública, algo que yo señalé en el foro, el tema sobre el andamiaje institucional. Es muy importante insertarlo dentro del modelo de las reformas políticas y en el tema sobre modernización del Estado. Si no nos atrevemos a hablar que hay una necesidad de modernizar el Estado, el de hacer toda una serie de reformas políticas importantes en el Estado como tal, para que funcione no solo hoy, sino que para que funcione para el futuro. Y eso es clave. O sea, algo que nos debemos de centrar es que los cambios para profundizar la democracia, para poder profundizar la gestión pública, para poder profundizar el gobierno como tal en su funcionamiento, cómo se accesa, cómo se debe de trabajar. Recuérdense, hay que ir preparando los cambios y los cambios hay que trabajarlos, hay que estudiarlos, hay que discutirlos y hay que ponerlos en práctica para ver dónde se evalúa, dónde están las fallas para ir mejorando el sistema. O sea, un sistema no cambia como que por generación espontánea. Por eso es muy importante que los administradores públicos a nivel ya de licenciatura, de maestría y de doctorado piensen, consideren que hay variables que hay que mejorar permanentemente. Por eso es muy importante los procesos de estudio y de análisis, porque me va a ir generando pensamiento crítico, pensamiento de cambio, porque la administración pública, como a mí me la enseñaron hace 20 años, ya no la administración pública de ahora. Y Dios me guarde, si yo doy todos los planteamientos que a mí me enseñaron hace 20 años, olvídense, ustedes dirán, bueno, ¿y este monstruo de dónde salió? Y entonces, si yo estoy de acuerdo con lo contemporáneo es cambio, es análisis y es discusión y las decisiones no son de arriba para abajo, sino que son cuestiones horizontales y son cuestiones verticales. Yo no sé si alguien más quiere hablar. Pedro, ¿conectó otra vez? Sí, buenas noches, licenciado. Sí, Gunther. Sí, le saluda a David Reyes. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Sí, la verdad que es interesante la lectura, ¿verdad? El contenido. Pero yo que quería hacer un comentario y situarme en el aspecto de que considero que aparte de que somos democracias demasiado nuevas, ahí sí que prácticamente inmaduras, se podría decir así, por el poco tiempo que llevamos. Anteriormente, casi toda Latinoamérica hablábamos de dictaduras y todo eso, pero yo pienso que también el enfoque que se le ha dado al Estado en Latinoamérica ha sido un enfoque de empoderar más de lo que se debe al Estado para convertirlo en un instrumento de control hacia económico, político, y creo que se ha tratado de estados prácticamente empoderados que en vez de procurar un desarrollo económico, como bien vimos aquí en la primera diapositiva, la parte elemental del tema económico entre las sociedades, por ejemplo, estos estados de Latinoamérica lo que han venido es entorpecer el crecimiento económico con miras a favorecer ciertos sectores. Entonces estamos hablando de estados que han crecido desordenadamente y que aún así no han sabido canalizar, por ejemplo,
sus esfuerzos por crear instrumentos de planificación o crear, por ejemplo, instrumentos técnicos que hagan una eficiente labor de administración pública. Entonces, prácticamente por eso hemos visto que el Estado ha sido utilizado para empoderar a ciertos sectores que han visto su motín, prácticamente su botín, para ahí sí que generar poder, ¿verdad? Lamentablemente a estas instancias todavía estamos viendo de que se sigue utilizando el Estado para los fines contrarios, ¿verdad? Para crear condiciones que vienen a afectar a toda la sociedad. En sí, esto va en contra de lo del interés particular y público, ¿verdad? Yo creo que en Latinoamérica ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Se ha interpuesto el interés particular que el interés público. Entonces, yo creo que nos tenemos que tomar de la tecnología para contrarrestar todo esto, porque prácticamente a través de la tecnología vamos a poder controlar mejor los procesos y crear mejores condiciones. Ese sería mi comentario, licenciado. Sí, David. Mire, su comentario me parece muy bien, digamos, está bien argumentado, ¿no? Lo que estamos viendo con la relación Estado-Gobierno y de administración pública. Número uno, vimos las grandes falencias que tiene o que tuvo América Latina entre 1950 para 1980. Y así con esas grandes desfalencias, el proceso ya de redemocratización en toda América Latina. Lo que significa es que contemporáneamente, ¿qué ha pasado? En general de la América Latina, nosotros no hemos logrado superar vicios del pasado, pero además estamos, algo que yo siempre digo en mis clases presenciales, la relación de valores autoritarios con valores democráticos. Y así yo en el Estado, que hay una necesidad de hacer cambios democráticos en sentido sentido como que más bienestar para la población, pero esas decisiones son decisiones verticales y generalmente no se toma en cuenta la necesidad real que tiene el Estado para hacer un impacto. Y entonces nos vemos como que la respuesta que es, no nos hemos atrevido a pensar que los valores democráticos y los valores autoritarios están ahorita 50-50 para el caso de Guatemala, y que el Estado de Guatemala en su conjunto con la sociedad tiene que ir superando esos valores autoritarios para que los valores democráticos estén por encima de las decisiones autoritarias. Así que, Janet, muy buenas noches. Bueno, Axel, vamos con la pregunta generadora número 5, por favor. Dice, en la medida en que la democracia se origina en la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas y se sustenten en un ejercicio de la autoridad enmarcado en la Constitución y en la ley, la democracia latinoamericana es jurídicamente legítima. Yo estoy haciendo énfasis en el tema de la democracia, porque la administración pública como tal, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, como yo les dije, yo soy sociólogo, pero tengo una maestría en administración pública. Dentro de la sociología yo me he ido especializando en la sociología política, y entonces, por lo tanto, tengo, digamos, como que el expertise para vincular democracia con administración pública, con
con elecciones, con democracia electoral, con democracia deliberativa, con el tema de la auditoría social. ¿Por qué? Porque además con el tema sobre la participación ciudadana. Digamos, son elementos que me van a dar a mí el sustento y la estabilidad de que una gestión pública no solo es la búsqueda como de un adecuado andamiaje institucional, sino que ese andamiaje institucional tiene que estar sustentado en variables económicas, políticas y sociales del país, con el manejo de los datos nacionales, con que, digamos, en que el POA institucional de XY institución esté apegada a una realidad concreta. Por eso es que Osvaldo Hurtado señala el manejo adecuado de los datos. O sea, yo no puedo engañarme a mí mismo sobre datos que no son reales y que no van a tener un impacto en el desarrollo económico y social. Yo no sé si alguien quiere comentar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le saludo a Gunter. A Gunter, ¿qué tal? Sí, fíjese que yo queriendo saber con los datos, como dice que tienen que ser datos reales, que no haya ningún engaño, ¿qué tan factible es o qué tan reales son los datos que se pueden medir, así como la desnutrición, como nos ofrecen los gobiernos, o enlazando un poquito aquí con cohesión social, póngase como eso de las transferencias monetarias, cómo medir si realmente esto está beneficiando la economía, la educación y estas premisas que supuestamente son el fondo de los programas sociales, ¿verdad? Es el tener un aporte a la sociedad, una disminución de la pobreza, una motivación para la educación, ¿verdad? Que las familias manden a sus hijos a las escuelas para que no tengan que trabajar y el sustento va a llegar por medio de estas transferencias. ¿Qué datos nos podrían ayudar para medir eso, ver si realmente un programa de este tipo nos beneficia tanto como país o realmente solo es cuestiones políticas que lo que van a generar es únicamente votos? Gracias. Ya. Mire, un dato muy importante que yo siempre doy. No para los estudios, para justificar un trabajo, algo que tú dijiste sobre desnutrición, por ejemplo, yo me tengo que basar en los datos nacionales y quién es digamos, quién es el gran rector de los datos nacionales, de las estadísticas nacionales. El INE. El INE, vaya. Entonces, el INE hay que fortalecerlo para que maneje información cualitativa. O sea, digamos, ya de la información cuantitativa tiene que generar información cualitativa. ¿Para qué? Para que la ciudadanía y el gobierno como tal sepa interpretar cómo va encaminado. O sea, a lo que voy es que la CESAM, por ejemplo, debe de manejar datos estadísticos que si el Instituto Nacional de Estadística no lo puede generar, la CESAM debe de fortalecer los procesos que el INE hace para interpretar y para conocer, y no que sea por fines electorales, con fines electorales, sino que con fines de una perspectiva de Estado. Es algo que nosotros la semana pasada estuvimos discutiendo y varios de sus compañeros comentó que lamentablemente hay
mucha de la administración pública se maneja en tiempo de gobierno y no en tiempo de Estado. Entonces, implica que los datos nacionales tienen que ser bajo una perspectiva de Estado y no una perspectiva de gobierno. Entonces, digamos, el Estado, el gobierno como tal, debería de tener como que una perspectiva de Estado, logrando que los datos nacionales sean los más cercanos a la realidad. Digamos, número de niños estudiando en la primaria, jóvenes estudiando en la secundaria, cuántos ingresan al estudio, digamos, en el tema sobre el bachillerato, por ejemplo, cuánto es la deserción, cuántos niños se enferman, cuáles son las enfermedades más comunes. O sea, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional, a nivel departamental, a nivel municipal. Y esos datos son los que, para la definición de política, eso es, a mi criterio, que es una falencia o es una deuda que tenemos todavía que hacer desde el Estado para ir mejorando, acercarnos a los datos nacionales, para poderlo manejar de mejor manera. Yo no sé si... El licenciado. Sí, buenas noches. Mucho gusto, Omar Ventura. Sí. Mire, yo creo que ahorita que ha estado avanzando en el tema de las preguntas generadoras, pues es más que evidente que nuevamente, ¿verdad? En cada uno de los comentarios que se hacen, vamos cayendo a la pregunta generadora 2, que es esa falta de consistencia en las acciones que se hacen, porque no se tiene información, se toman decisiones, creo yo, apresuradas o poco sustentadas, pero además a mí me pareciera que en muchos de los casos hay una intencionalidad de carecer de esta información, porque eso le permite efectivamente tomar decisiones antojadizas a algunos políticos o a quienes dirigen en algunos casos. Yo creo que uno de los casos más evidentes es el tema del Censo Nacional de Población. Es decir, ¿cuántos años sin un Censo Nacional de Población que no permite hacer una buena relación, digamos, de estadísticas? Yo hace algunos años estaba haciendo un trabajo de investigación alrededor de temas de educación, cobertura y algunas otras cuestiones, y en el departamento de Petén, y haciendo referencia a la proyección de población que estaba planteando el censo tantos años después, y la cantidad de niños inscritos que habían durante ese mismo año, digamos, haciendo coincidir ese año de proyección del INE con los niños inscritos, había más niños inscritos que los que supuestamente podían existir en el municipio, ¿verdad? Entonces realmente a mí me pareció, la verdad, que me decepcionó mucho ver eso, no poder hacer un mínimo de trabajo inteligente por carecer de esos datos que son realmente una obligación del Estado para decisiones de gobierno, digamos, pero también para decisiones de otros sectores, ¿verdad? Creo que sí es realmente penoso y nos vamos dando cuenta, y seguramente conforme vaya avanzando en las preguntas generadoras o en lo que he leído yo del texto, efectivamente, poco sustento de las acciones gubernamentales, porque no hay datos, porque no hay ciencia, digamos, ¿verdad?, en esas decisiones, es en gran medida lo que nos genera una debilidad como estados. Ajá. Sí, yo creo que conociendo el manejo de los datos nacionales de algunos países de la América Latina, es porque consistentemente hay un financiamiento
del Estado hacia la institución generadora de los datos. O sea, no solo es el censo el que me va a servir a mí para la toma de decisiones que van gubernamentales, sino que antes de un censo o después de un censo, el Estado de Guatemala, por ejemplo, debiera de ir generando toda una serie como de variables eh, eh, que van a servir como para medir cuál es el desarrollo, cuál es el desenvolvimiento. Cuando yo digo que en Guatemala, porque eso yo ya lo comprobé con una investigación que yo hice, los datos nacionales yo los puedo tener, pero si yo los desagrego a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel regional, voy a tener otros datos y voy a tener otra perspectiva diferente. Y entonces en Guatemala lo que nos debemos como de ir acostumbrando es que ese dato nacional yo lo tengo que descomponer de macro, que es muy importante tener ese dato nacional, pero yo lo tengo que desagregar en el dato municipal, dato departamental, dato regional. ¿Por qué? Porque me va a servir para hacer análisis comparado y la toma de decisiones es muy importante. Entonces, quiere decir que todavía el tema de la democracia, todavía estamos en pañales, porque la democracia no es solo elecciones, sino que la democracia implica toma de decisiones de una manera tal que la gestión pública esté encaminada al fortalecimiento económico y social del país. Ya son las 9 de la noche, yo no sé cuánto tiempo más tenemos, Axel, o bien ya lo terminamos ahorita, ¿verdad? Lick, había otra videoconferencia a las 9, pero cambié a los alumnos de sala, entonces usted tiene 20 minutos más para terminar con su hora. Bueno. Entonces, compañeros, tenemos 20 minutos más para seguir con la discusión. Si quiere, pasamos a la pregunta generadora número 6, Axel. Dice, para alcanzar la ansiada meta del desarrollo son indispensables la estabilidad política, la solidez institucional y la perseverancia en una política económica acertada. Si ustedes se recordarán, la semana 1 y la semana 2 se habló sobre solidez institucional, se habló sobre estabilidad política, se habló, digamos, son elementos importantes que todo Estado debiera de tener. Con la tarea número 1 de la semana número 1 y que ustedes la pudieron compartir algunos en el foro y otros en sus trabajos en el tema de la solidez institucional, con lo que señala Carlos Ojo de los 5 elementos importantes que a través de un autor canadiense recomienda. Esas son cuestiones importantes para que un Estado, un gobierno y una administración pública estén comprometidas con el desarrollo económico, social y político. Que no les asuste cuando se menciona el tema del desarrollo político. El desarrollo político está íntimamente relacionado con el fortalecimiento de las instituciones políticas, el andamiaje institucional de los 3 poderes del Estado en el poder municipal. Son decisiones, ese tema político no es el
politiquerío, sino que es la política en sí, cómo funciona un Estado, cómo debería de mejorarse. A nivel social, no solo es nivel de cuántos estudiantes están inscritos, sino que cómo está como que la cobertura educativa, cómo se está cómo está trabajándose, tiene trabajo para largo plazo o bien tiene un trabajo de corto plazo, en fin, en el tema sobre salud, igualmente en el tema de infraestructura, en el tema de seguridad. O sea, cuando hablamos del desarrollo, estamos hablando de una estabilidad política, estamos hablando, alguien de los compañeros de ustedes comentó algo sobre gobernabilidad, algo de gobernanza, ahí está el tema de la estabilidad política. Solidez institucional es lo que yo acabo de trabajar con ustedes, y el tema de la perseverancia de una política económica acertada, ¿qué significa? Que a nivel macro y a nivel micro se tenga una visión de tal manera que el Estado de Guatemala como tal pueda tener, digamos, como que una estabilidad macro. Lo que me debería de generar es generación de empleo, inversión para insertar a la población en la PEA, pero además lo que me tiene que generar son insumos para ir generando más estabilidad económica y social, algo que Reina Aguilera plantea en sus argumentos para la administración pública. Yo no sé si alguien más quiere comentar de eso, o si no pasamos a la pregunta general número 7. Tanto el texto de don Osvaldo Hurtado como el texto de la OEA, el que se denomina nuestra democracia, dice que los ejes de renovación estatal son la profesionalización del servicio civil, la modernización de las organizaciones burocráticas y el fortalecimiento del poder político del Estado, para que los objetivos definidos en su mayoría por las sociedades puedan alcanzarse. Imagínense, para el trabajo de Estado, Gobierno y Administración Pública, algo que la semana 2 varios de ustedes ya comentaron, el tema de la profesionalización, el tema de la capacitación de trabajador público o bien del empleado público son fundamentales, y algo que yo lo inserté en el tema de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entonces, donde implica que el Estado debe de tener como que un compromiso sustentado en el espacio y en el tiempo para mejorar el andamiaje institucional de la esfera de los 3 poderes del Estado y además del poder municipal, que se compone ahorita en 340 municipios. Y entonces, por lo tanto, son como que son claves para el desarrollo económico y social del país como tal. Yo no sé si alguien quiere comentar sobre esta pregunta generadora número 7. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Compañeros. Yo solo quería abordar un poquito en cuanto al tema. Pienso que
que un eje fundamental para las instituciones del Estado es la modificación a la ley de servicio civil, ya que la que actualmente a la que estamos regidos en Guatemala considero que ya está fuera, está obsoleta, ya desde, creo, si no estoy mal, 1980 y algo. Muchas gracias, licenciado. Sí, la ley de servicio civil, para actualizarte en el tema, se fundamenta de hace casi 51 años, es de 1967, y su último reglamento que lo intentó modernizar fue en tiempo de la administración de Álvaro Colón, si no estoy mal. Pero lo que tú sí dices, ahí es algo cierto, que la Oficina de Servicio Civil tiene que hacer un proceso de renovación institucional de su misma institución como tal, de su ley, porque tiene que tener bases reales y bases y datos contemporáneos. Por eso es que si vamos con tu comentario que ya la ley de ONSEC está súper atrasada, aquí volvemos al tema inicial de don Osvaldo Hurtado, el tema de los datos nacionales. Y entonces, cuando se manejan los datos nacionales, implica que un dato nacional que no está inmerso dentro del quehacer de las decisiones de Estado es el tema de los números que trabaja ONSEC. Yo estoy seguro que los datos que me puede arrojar ONSEC ahorita van a estar actualizados con la dinámica que tiene el Estado, de los tres poderes del Estado como tal. Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, licenciado, solo una consulta. Pues, por ejemplo, ¿usted considera a qué se debe ese atraso de casi 50 años sin renovar la ley de servicio civil, procedimientos, prácticamente todo el tema de servicio civil? O sea, ¿qué factor será el que predomina ahí? Mire, yo creo que de primero, para 1967, haber hecho la ley de servicio civil fue algo contemporáneamente en esa época un avance sustancial en el fortalecimiento del Estado. Eso le dio, digamos, cabida o bien viabilidad política hasta 1982, con el golpe, antes del golpe de Estado de 1982. En el tema de retorno a la democratización del país, se tuvo que haber renovado ONSEC para evitar el tema sobre el clientelismo político que desde 1986 el Estado de Guatemala ha padecido. Y entonces lo que implica es que la ONSEC como ley se tiene que ser una ley que sea conocida en su renovación por el Congreso de la República con una función de Estado y no como una cuestión de gobierno, lo que implica una serie como de transformaciones que va a tener su impacto en el largo plazo para el desarrollo económico-social. O sea, lo que ha sucedido es un tiempo, algo que yo mencioné hace poquito, que los valores autoritarios están muy por encima de los valores democráticos y que por lo tanto ONSEC representa intereses, digamos, la no modificación de la ley
de ONSEC implica que los valores autoritarios están muy por encima de los valores democráticos, porque hay decisiones que van a afectar los intereses. Así es como yo lo veo, bajo mi experiencia. Vamos con la pregunta generadora número 8, por favor, Axel, que yo creo que va a ser la última que nosotros vamos a ver. Las reformas de la administración pública requieren incrementar la eficiencia y la calidad del servicio público. Con el creciente sector público en las economías latinoamericanas, el imperativo de eficiencia es cada vez más necesario. En la pregunta generadora número 9, lo voy a hilar con la pregunta generadora número 8. Miren, un tema importante que ustedes van a tener que trabajar en esta discusión de entre hoy y el día domingo es la legitimidad de origen y la legitimidad en ejercicio. Esas variables son importantes que ustedes la tomen en cuenta bajo su experiencia. Cómo se puede, como que va a profundizar en el tema, cómo se puede, cuáles son las variables que están separadas o que se pueden juntar en la legitimidad de origen, en la legitimidad en ejercicio para fortalecer la democracia en Guatemala. Ese es un tema particularmente importante y que yo los invito a que revisen cuál es la tarea que tienen ustedes para la semana, digamos, de esta semana, que es muy importante para fijar, digamos, elementos claves para la discusión. Así que muy buenas noches a todos y a todas. A mil disculpas por el inicio, pero tuve dificultades técnicas, pero ya lo pude solventar. Así que muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, compañero Axel. Buenas noches, Lica, a la orden. Bueno, buenas noches.